Buenas tardes. Nosotros somos el grupo que va a hablar sobre las bombas de desplazamiento positivo, que está conformado por Joan Vera, Adrián Pino y mi persona, Samuel Elías Fragoso Colón. Las bombas de desplazamiento positivo o bombas hidrostáticas suministran una cantidad determinada de fluido en cada carrera, revolución o ciclo. Su desplazamiento, exceptuando las pérdidas por fugas, es independiente de la presión de la salida, lo que las hace muy adecuadas para la transmisión de potencia. Las características de la bomba se están divididas por los valores nominales de la presión, el desplazamiento, el caudal y el rendimiento volumétrico. En cuanto a los valores nominales de la presión, viene determinada por el fabricante y está basada en una duración razonable en condiciones de funcionamiento determinadas. Eh, la verdad no existe un factor de seguridad normalizado correspondiente a esta estimación. Eh, Trabajando a presiones más elevadas se puede reducir la duración de la bomba o causar daños serios. En cuanto al desplazamiento, la capacidad de caudal de una bomba puede expresarse con el desplazamiento por revolución o con el caudal en milímetros por minuto. Este desplazamiento es el volumen de líquido transferido en una revolución, que es igual al volumen de una cámara de bombeo multiplicado por el número de cámaras que pasan por el orificio de salida durante una revolución de la bomba. Este desplazamiento se expresa en centímetros cúbicos por revolución. La mayoría de las bombas tienen un desplazamiento fijo que no puede modificarse más que sustituyendo algunos componentes. Sin embargo, en ciertas bombas es posible variar las dimensiones de la cámara de bombeo por medio de controles externos, variando así el desplazamiento. En cuanto al caudal, la bomba viene caracterizada por el caudal nominal en litros por minuto. Eh, por ejemplo, 40 litros por minuto. En realidad puede bombear más caudal en ausencia de carga y menos a su presión de funcionamiento nominal. Su desplazamiento es también proporcional a la velocidad de rotación. La mayoría de los fabricantes facilitan una tabla o gráfico, como se puede apreciar, que muestra los caudales de las bombas y los requerimientos de potencia bajo condimentos de ensayo específicas relativas a velocidades de accionamiento y a las presiones. En cuanto al rendimiento volumétrico, eh, teóricamente, una bomba suministra una cantidad de fluido igual a su desplazamiento por ciclo o revolución. En realidad, el desplazamiento efectivo es menor debido a las fugas internas que presenta la bomba. A medida que aumenta la presión, las fugas desde la salida de la bomba hacia la entrada o al drenaje también aumentan y el rendimiento volumétrico disminuye. Este rendimiento está dado por el caudal real de la bomba dividido sobre el caudal teórico, como podemos ver. Las bombas de engranajes eh, suministran un caudal transportando el fluido entre los dientes de dos engranajes bien acoplados. Uno de los engranajes es accionado por el eje de la bomba y hace girar al otro. Las cámaras de bombeo formadas entre los dientes de los engranajes están cerradas por el cuerpo de la bomba y por las placas laterales. Los engranajes giran en direcciones opuestas, creando un vacío parcial en la cámara de entrada de la bomba. El fluido se introduce en el espacio vacío y es transportado por la parte exterior de los engranajes a la cámara de salida. Cuando los dientes vuelven a entrar en contacto los unos con los otros, el fluido se impulsa hacia afuera. La alta presión existente a la salida de la bomba impone una carga no equilibrada sobre los engranajes y los cojinetes que lo soportan. Aquí como las bombas de engranajes, la mayoría de las bombas de engranajes son de desplazamiento.
Las bombas de engranajes externos, en cuanto a el modelo de engranajes internos, las cámaras de bombeo también están formadas entre los dientes de los engranajes. Una pieza de separación en forma de media luna está mecanizada en medio de los engranajes y situada entre los orificios de entrada y de salida, donde la altura de los dientes de los engranajes es máxima. En cuanto a la bomba de rotor en forma de lóbulos, esta bomba funciona según el mismo principio que la bomba de engranajes externos, pero tiene un desplazamiento mayor. Una de las ventajas de usar las bombas de lóbulos es las que aquí presentes. Por ejemplo, en cuanto a la capacidad para bombear los líquidos viscosos, las bombas de lóbulos son especialmente efectivas para bombear este tipo de líquidos, como lodos, cremas, pulpas y productos químicos espesos. Su diseño permite un bombeo suave y eficiente de estos fluidos. También presentan autocebado, que, lo que significa que pueden comenzar a bombear líquido incluso cuando están parcialmente llenas de aire. Esto las hace ideales para aplicaciones donde es necesario evacuar el aire del sistema antes de la operación. También presentan una alta eficiencia, eh, lo que significa que entregan un flujo constante y preciso de líquido con una pérdida mínima de energía. Tienen bajo mantenimiento debido al diseño simple con pocas piezas móviles, lo que las hace fáciles de mantener y reparar. Y tiene una operación silenciosa eh, en comparación con otros tipos de bombas, lo que las hace adecuadas para entornos donde se requiere un bajo nivel de ruido. En cuanto a las bombas de eje rotor, funciona de forma muy similar a la bomba de engranajes internos. El rotor interno es girado externamente y arrastra el rotor externo. Las cámaras de bombeo se forman entre los lóbulos del rotor. La pieza de separación en forma de media luna no se utiliza en este caso, pues los dientes del rotor interno entran en contacto con el rotor externo para cerrar las cámaras. En cuanto a las bombas de pistones, todas las bombas de pistones funcionan según el principio de que un pistón, moviéndose alternativamente dentro de un orificio, aspirará fluido al retraerse y lo impulsará en su carrera hacia adelante. Los dos diseños básicos son radial y axial. Ambos están disponibles con desplazamiento fijo o variable. Una bomba radial tiene los pistones dispuestos radialmente en un bloque de cilindros o barrilete, mientras que en las unidades axiales los pistones son paralelos entre sí y con el eje de barrilete. Existen dos versiones para este último tipo, en línea y en ángulo. En este caso, nosotros hablaremos de los pistones axiales en línea. En las bombas de pistones en línea, el conjunto de los cilindros y el eje de accionamiento tienen la misma línea central, y los pistones se mueven alternativamente en sentido paralelo al eje. El tipo más sencillo de estas bombas eh, se muestra en la figura que podemos observar. El eje de accionamiento hace girar el barrilete conteniendo los pistones que están ajustados en sus alojamientos y conectados mediante patines y un anillo inclinado, de forma que los patines están apoyados sobre una placa circular inclinada. A medida que el barrilete gira, los patines siguen la inclinación de la placa, haciendo que los pistones tengan un movimiento alternativo. Los orificios en la placa de distribución están dispuestos de tal forma que los pistones pasan por la entrada cuando empiezan a salir de sus alojamientos y por la salida cuando se les obliga a entrar. En cuanto al desplazamiento de las bombas de pistones en línea, en estas bombas, pues el desplazamiento viene también determinado por el número y tamaño de los pistones, así como por la longitud de su carrera, que depende del ángulo de la placa circular inclinada. En los modelos de desplazamiento variable, la placa circular está instalada en un bloque o soporte móvil. Moviendo este bloque, el ángulo de la placa circular varía para aumentar o disminuir la carrera de los pistones. Para las bombas de pistones bend axis o eje flexionado o pistones en ángulo, el bloque de pistones gira con el eje de accionamiento pero formando un ángulo con él.
Los vástagos de los pistones están fijados a la brida del eje mediante puntas esféricas y se van desplazando hacia adentro y hacia afuera de sus alojamientos a medida que varía la distancia entre la brida del eje y el bloque de los cilindros. Una unión universal une el bloque de cilindros al eje de accionamiento para mantener el alineamiento y para asegurar que las dos unidades giran simultáneamente. Esta unión no transmite fuerza excepto para acelerar o desacelerar el bloque de cilindros y para vencer la resistencia del bloque que gira dentro de las carcasas llenas de aceite. En cuanto al desplazamiento de las bombas de pistones en ángulo o en axis, eh, este desplazamiento varía con el ángulo de inclinación, siendo el ángulo máximo de 30 grados y el mínimo de 0 grados. Los modelos de desplazamiento constante están disponibles generalmente con ángulos de 23 grados a 30 grados en los modelos de caudal variable. Se utiliza un bloque oscilante con un control externo para hacer variar el ángulo, con algunos, para hacer variar el ángulo. Con algunos controles, el bloque puede moverse pasando por el centro al lado opuesto para intervenir la dirección de caudal de la bomba. Ahora los dejo con mi compañero Adrián, que va a hablar sobre las bombas de paletas. Bueno, ahora vamos a hablar. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las bombas de paleta. Las bombas de paleta es un tipo de bombas que se usa ampliamente en el mercado por sus prestaciones y su facilidad de uso, así como el acceso a su mantenimiento. Las bombas de paleta suelen ser una parte significativa del mercado de transmisión de potencia mediante la hidráulica. El funcionamiento de estas bombas es bastante sencillo y es la conjugación de la fuerza centrípeta con la compresión del fluido para poder generar ese desplazamiento para mover esos fluidos y transmitir la potencia. Como se puede observar, la paleta como tal cuenta con un movimiento centrífugo en donde lo que hay al interior es un eje excéntrico a la carcasa que está afuera y cuenta con unas ranuras. El disco que podemos observar acá cuenta con unas ranuras y estas ranuras cuentan unas paletas, por eso es un nombre de bombas de paletas, porque esas paletas van ubicadas en las ranuras, las cuales pues hay diferentes tipos, pero por ahora empezaremos con que están libremente colocadas en la ranura y lo que hace la fuerza centrífuga, perdón, es impulsar esas paletas hasta que topen con la carcasa externa. Una vez topen con la carcasa externa van a hacer lo que es un confinamiento entre dos partes, entre dos de ellas se va a confinar fluido. Y al ser un eje excéntrico con la carcasa, lo que va a hacer es que en algunos puntos las paletas van a estar más unidas y otros puntos van a estar separadas. Entonces, al fluido azul podemos verlo como lo que es una entrada de fluido a baja presión, normalmente es presión atmosférica, y el fluido rojo es alta presión en donde va a haber una salida. Entonces, al momento de que el eje motriz genere una potencia de rotación, las paletas van a actuar, van a confinar el fluido y lo que van a hacer es una entrada y cuando llega el momento de contracción, el fluido se va a ir comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y va a generar una alta presión, la cual al llegar al momento de la salida se libera y genera un movimiento deseado. Aquí podemos ver cuáles son las partes principales, lo que es el rotor, donde van las ranuras, los anillados. Podemos ver la carcasa, un puerto de salida, las paletas deslizantes, que son las que hemos hablado, que generan prácticamente todo el trabajo. Y como tal, una ranura de entrada semicircular, en donde va a entrar el fluido, y también una salida en donde se va a depositar el fluido. Aquí podemos ver de que pues, las bombas de paletas se utilizan ampliamente en el mercado también debido a sus prestaciones, pues manejan presiones de hasta 70 bares o 250 bares, que son 7 megapascales, 25 megapascales, en sus versiones más simples. Más adelante podemos ver que hay diferentes versiones y pues hay modificaciones que le hacen mejorar en su rendimiento. Y los caudales pueden llegar a manejar hasta 140 GPM. Esto pues, repito, en su condición más simple. Estas bombas de paleta ayudan mucho al rendimiento del sistema y no generan tanto calentamiento como otras ni contaminación en el fluido.
Esto debido a que pues su funcionamiento genera un poco desgaste o fricción, dado que solamente esa fricción se genera en las puntas en comparación con las bombas de pistones, de que es todo el recorrido sumado al área del pistón. Por lo tanto, este área pequeña de fricción hace que la contaminación posible en el fluido sea mínima y pueda tener esa pureza de trabajo en la aplicación. Por lo tanto, es bastante deseada y se utiliza mucho en la industria. También podemos notar que hay una parte importante que son los diseños no balanceados, que son lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con un diseño no balanceado y por qué se recomienda principalmente balancear estas bombas? Al momento de tener una compresión en un fluido, vamos a tener lo que es una carga en la paleta al momento o algo que se resista a la compresión. Entonces, como se está resistiendo la compresión, va a haber una reacción hacia el lado contrario de giro. Y esa reacción, como la está compensando la flecha y está alejada desde el centroide, nos va a generar un momento. Ese momento lo compensa la fuerza rotatoria del motor que está alimentando la bomba. Sin embargo, esa fuerza también nos genera una reacción de forma lateral. Entonces, esas reacciones van directamente al eje. Entonces, esto se dice que no está balanceado porque al hacer la sumatoria de fuerzas, podemos analizar de que en realidad hay una fuerza aplicada sobre el eje que no es muy placentera al momento de mirar que pueda tener estas imperfecciones o pueda llegar a un fallo mecánico por fractura en el eje o fisura. Por lo tanto, lo que se hace es suministrar un sistema balanceado en donde lo que se requiere es utilizar dos entradas y dos salidas a 180 grados de diferencia. Y esto lo que hace es balancear que la fuerza que contrarresta aquí en este sentido también la va a contrarrestar acá en el otro sentido, dando así un diseño balanceado hidráulicamente. Aquí volviéndome un poco en la diapositiva, podemos ver de que hay bombas también que se pueden variar su desplazamiento, eso pues influye en el caudal, y hay otras que son de desplazamiento fijo. En la de desplazamiento fijo como tal vamos a tener unas bombas que van a ser de carcasas anulares o onduladas, helicoidales, perdón, que van a ser de esta forma, en donde entre más largo sea el anillo en su forma de elipse, más desplazamiento tendrán las paletas y más capacidad van a tener de empujar el fluido. Por lo tanto, entre más ancho sea el anillo de la carcasa en su forma de elipse, más podrá tener esa capacidad. Luego, pasando aquí a lo que son paletas de tipo redondo, podemos observar que son prácticamente las mismas características. Pues en esta imagen podemos ver más detalle, lo que son pues el empaque, la cubierta, los pasadores, los bujes necesarios, las ranuras donde van a entrar. Aquí lo que hace es que, como vamos a ver, el rotor tiene son cosas redondas en vez de unas paletas como tal cuadradas o rectangulares. Entonces lo que hace la gran diferencia es que se hace el movimiento mediante paletas que son de forma redonda o circulares dentro de la carcasa en donde se van a ubicar esas paletas. O sea, la ranura ya no sería como verticales o cuadradas, sino un poquito redondeadas para poder aprovechar un poco más la fuerza tangencial y no solamente la centrífuga. Ahora vamos a analizar lo que son las cargas en la paleta. Si bien la parte fundamental de estas bombas son las paletas, se tiene mucho estudio en cuanto a ello, pues debido a que esas cargas se distribuyen plenamente en las paletas, hay diversas formas de menguar esa carga o de aprovechar al máximo eso. Por eso, cuando son bombas que se utilizan para alta presión, se han diseñado diferentes tipos de paletas, en donde podemos ver las paletas duales, paletas internas, paletas cargadas por resortes, paletas con espiga y paletas angulares. Aquí podemos ver un ejemplo de las últimas, que son paletas ubicadas no eh, perpendicularmente a la flecha o al eje motriz, sino con un cierto ángulo de inclinación, lo cual va a ayudar a distribuir mejor la presión en el eje o la presión en las paletas, perdón, para poder así tener una mejor distribución. De igual manera, también lo que se puede observar son paletas cargadas de resortes, que es aquello que ayuda a la fuerza centrífuga a empujar la paleta hacia el exterior para que haga un sello mecánico aquí en el rozamiento
mejor para que no haya fugas y eso también se debe a que pues por eso las paletas se prefieren antes que las de pistones al momento de no querer esa pérdida de caudal en el momento de su funcionamiento. Por lo tanto, es una eficiencia volumétrica bastante baja y son bastante requeridas en el mercado. Dado a esto, pues es bastante útil en su funcionamiento. También existen las bombas duales, que es simplemente una aplicación de conjuntos de dos rotores anillados, en donde pues se puede llegar a combinar su caudal, es decir, o sea, tener un montaje en paralelo dentro de la misma en serie dentro de la misma bomba, o bien hacer un montaje en paralelo teniendo dos salidas y dos entradas. Aquí vamos a ver una aplicación como tal, un circuito hidráulico en donde pues primeramente aquí está la bomba dual donde tiene dos entradas y dos salidas, dos entradas y dos salidas. La primera viene a funcionar por acá, a entrar a lo que es el actuador del pistón y la segunda viene también por esta línea. Una vez cuando podamos activar lo que es la válvula de descarga remoto, lo que va a hacer es cambiar esta bomba, esta parte de la bomba y la va a mandar a descarga, funcionando así únicamente con una sola bomba. Eso debido a lo que requiera el funcionario y podemos ver de que eso va a aplicar más que todo en lo que es el avance. Podemos ver de que la primera etapa es un avance rápido en donde no se tiene activa la válvula de descarga y después tiene un avance lento donde la válvula se activó y retorna este caudal de la segunda parte de la bomba hacia tanque. Y de igual manera se hace el mismo sistema, solamente que en vez de una válvula de descarga remota tenemos una válvula de tipo venteado, en donde se aumenta la presión aquí, podemos ver que esto se ventea, se activa, perdón, y activa la de venteado, y esto lo que hace es retornar la segunda parte hacia el drenaje. Ahora pasaremos a hablar acerca de la bomba de pistones radiales. Esta bomba es poco aplicada en industria debido a su compleja construcción a comparación de las demás. En cuanto a este de pistones, se requiere mucho más lo que es las de pistones axiales, es mucho más comercial. Esta no es tan comercial, sin embargo, hay unas que se aplican en campos específicos, más que todo por cuestiones de tamaño o de espacio en el lugar. Entonces, el funcionamiento es, pues, como bien se dice el nombre de pistones, y hay dos tipos de estas bombas. Están los que funcionan por bielas o aquellos que funcionan por lo que es una excentricidad y un eje rotativo que chocaría con la carcasa. Más adelante vamos a poder explicar mejor. Entonces, lo que hace como tal el funcionamiento es como un funcionamiento de pistones en donde al momento de retirarse el pistón se recarga y al momento de extenderse se envía el fluido con bastante presión. Esto puede generar o maneja caudales desde 9 GPM hasta 118 galones por minuto. Y las presiones, pues esta es una de las aplicaciones principales, es que puede manejar presiones muy altas. Pueden ir desde los 300 bares, que son 4000 PSI, hasta los 400 bares, que son 6000 PSI. Entonces, esta bomba se aplica para funciones bastante altas de presión, en donde puede manejarse un caudal y una presión bastante exactas y puede tener un control bastante adecuado de lo que se requiere manejar. Es por esto que se utiliza bastante maquinaria amarilla, maquinaria pesada, porque esas presiones que maneja son bastante altas y también tiene un control bastante preciso de lo que se requiere utilizar al momento de aplicar esta bomba. Ahora, como tal, también podemos ver un funcionamiento básico de dos tipos, como le había comentado. Uno es una biela, que es a la izquierda del video que se está reproduciendo. Como podemos ver, esta biela va en el eje y los pistones están fijos, pues céntricos en cuanto a lo que es el eje de la bomba en general. Y la biela lo que hace es girar y presionar. Aquí podemos ver un juego de balines en donde lo que hace es recargar y extender lo que es el fluido a alta y baja presión. Aquí tenemos la otra parte que es una excentricidad. Entonces, los pistones al momento de tener esa excentricidad, lo que hace es que al acercarse por así decirlo, ese elemento rotativo, los pistones están aquí fijos. El elemento rotativo lo que hace es, al momento de girar por este lado, presiona los pistones que están fijos en la carcasa y lo que hace es empujar el fluido por una salida que va en el centro. Y asimismo, estos pistones que se van alejando se van recargando. Entonces, como tal, el sentido de giro vendría siendo hacia este lado, en donde cuando se va acercando hacia estos pistones van succionando
y estos de acá se van recargando y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, aquí está el eje central y el eje del bloque de los cilindros tiene como tal una excentricidad para poder generar esa compresión y descompresión de los cilindros. Y podemos ver más a detalle cómo es una bomba de pistones radiales. Y algo interesante es que podemos variar mucho su tamaño en cuanto a colocar eh, en serie diferentes configuraciones de cada pistones. Bien podemos mirar que este es el más sencillo. Aquí pues la variación de su desplazamiento pues vendría siendo en el volumen de cada pistón. Y podríamos analizar de que se pueden colocar uno tras de otro y eso aumentaría el largo como tal. Y pues aquí podemos ver una comparación donde aquí hay un arreglo y aquí hay otro arreglo, en donde bien se puede una sola salida y otra entrada, en donde pues se ampliaría muchísimo su rango de operación debido a estos arreglos que se pueden colocar en serie, siendo este uno de los más grandes. Y pues aquí podemos ver también parte de sus partes principales y es una gran ayuda que nos puede brindar al momento de requerir mucha más versatilidad para ello. Y estos se usan principalmente en lo que es maquinaria pesada y pues también pues lo que les decía es más que todo por el tamaño. Si bien este tamaño es de una bomba de ejes radiales, de pistones radiales, una de pistones axiales pues tendría eh, mucho más espacio utilizado a lo largo y este pues utiliza más espacio a lo alto como tal. Bueno, ahora les voy a hablar de la regulación de potencia mediante bombas variables. Las bombas industrialmente trabajan a un número de revoluciones fijo. Normalmente este número de revoluciones suele ser de 1200 a 1800 revoluciones por minuto. Esto significa que van a trabajar a un caudal fijo. Hay veces en las que se requiere controlar la potencia suministrada por la bomba. Como la potencia depende del caudal, es necesario variar el caudal de la bomba. Esto se puede lograr mediante la variación de la velocidad del motor primario. Sin embargo, esta no es una solución viable desde el punto de vista económico, por lo que se varía de otra forma y es cambiando el desplazamiento de la bomba. La representación gráfica es la siguiente. Como una bomba cualquiera, el círculo, la flechita saliendo, pero lo que en este caso cambia es la flecha en diagonal que representa que es de caudal variable. Como se dijo en la diapositiva anterior, el caudal se puede variar de dos formas, modificando el volumen que desplazan, en este caso los engranajes, o variando la velocidad a la que giran. Debido a que mientras está en funcionamiento no es posible realizar la variación de desplazamiento, la única forma viable de variar el caudal es mediante la modificación de la velocidad de su motor primario. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar la velocidad a la que gira, el número de revoluciones por minuto a la que gira. Teniendo en cuenta esto, entonces debe ser un motor de velocidad variable. En el caso de una bomba de paletas, se tiene que el caudal que desplaza la bomba viene determinado por la diferencia entre la distancia máxima y mínima a las cuales se extienden las paletas. La distancia mínima es la que está desde la parte inferior hasta el anillo y la distancia máxima es la que está desde la parte superior hasta la parte superior del anillo. El caudal desplazado también depende del grosor de las paletas. Durante el funcionamiento de este tipo de bombas no se puede variar el ancho de las paletas, pero se puede diseñar una bomba en la que se puede variar la distancia a la que se extienden las paletas. ¿En qué consiste una bomba de paletas de caudal variable? Bueno, los elementos que componen a una bomba de paletas es un rotor, este de acá, las paletas, estas de acá, una leva anillada, esto de acá, un tornillo de ajuste, este de acá, y un cojinete de empuje, este de acá. El tornillo de ajuste permite variar la posición de la leva anillada. Debido a que el anillo debe moverse libremente, el mecanismo de bombeo no viene como cartucho ensamblado.
Ahora, el funcionamiento de la bomba consiste en un tornillo que me define la excentricidad del rotor con respecto al anillo. Cuando el rotor gira, se genera un volumen creciente y otro decreciente, por lo cual se empieza a bombear el fluido. Entonces, este tornillo lo que define es qué tan lejos está el centro del anillo del centro de la leva. Esta sería la excentricidad. Cuando se disminuye la excentricidad mediante el tornillo, también disminuye el caudal entregado, debido a que la diferencia entre la distancia mínima y máxima a las cuales se extienden las paletas ha disminuido. De esta manera se puede ir regulando el caudal de un máximo hasta cero, como se puede ver en este caso, en el cual están concéntricas la leva y el anillo. El compensador en una bomba de paletas de caudal variable consiste en el resorte grande ajustable que mantiene el anillo excéntrico en contra del ajustador de caudal. El resorte es este de acá. Al momento de bombear la presión, se produce una fuerza sobre la superficie interna del anillo, como se puede observar en la figura. Esta fuerza tiende al mover el anillo aproximadamente a la posición del cojinete, y una fracción de esta fuerza es absorbida por el resorte del compensador. Entonces, la fracción vertical es contrapuesta por el cojinete y la fracción horizontal es absorbida por el resorte. ¿Cómo funciona el compensador de presión de una bomba de paletas de caudal variable? Bueno, se tiene que cuando la fuerza debido a esta presión es lo suficientemente grande, el anillo se mueve hacia el resorte, disminuyendo la excentricidad y a su vez el caudal bombeado. Entre más se atornilla el compensador de presión, más es la fuerza que mantiene excéntrico el anillo. También se tienen seguros de sobrepresión para proteger a la bomba de un ajuste de presión muy alta. La compensación dual de una bomba de paletas consiste en una válvula solenoide, esta de acá, una válvula piloto y un orificio por el que se detecta la presión del sistema. Cuando se tiene la válvula solenoide cerrada, el fluido se acumula en la cámara del resorte, ejerciendo así una presión que se suma a la presión del resorte que va en contra del ajustador de caudal. Entonces aquí esto se llena del fluido. Entonces tendría la presión del fluido más la presión ejercida por el resorte. Tendríamos dos presiones, resorte y fluido en contra del ajuste del caudal. En cambio, cuando la válvula solenoide está abierta, se permite el flujo del aceite, permite que se drene liberando a la cámara del resorte, teniendo de nuevo únicamente la presión ejercida por el resorte, ya que aquí no habría ningún fluido, únicamente el resorte. Las válvulas de caudal variable y presión compensada deben drenar externamente, ya que debido a que estas bombas se mueven muy rápido, si se encuentra fluido en la carcasa, va a significar un estorbo de movimiento. El drenaje externo también debe aliviar el problema de fugas, ya que no está dirigido de nuevo al puerto de entrada, evitando que la temperatura. El drenaje externo se presenta de esta manera. La línea punteada dirigida directamente a tanque. En el caso de las bombas de pistones axiales, el caudal viene dado por el área de la sección transversal del pistón y por la carrera de los pistones. En su funcionamiento el área no se puede cambiar, por esto, en una bomba de pistones axiales se varía el caudal variando la carrera, que es la distancia a la cual puede ir el pistón. Las partes que componen el mecanismo de un bombeo son el barril de cilindros, una placa de puertos, pistones con zapatas, una placa de zapatas, un plato basculante ajustable, este de acá, un ajuste de caudal máximo, un pistón de regulación, un orificio, un conmutador compensador, una válvula piloto y varios resortes. Tenemos que el ajuste del caudal está dado por una barra roscada que limita físicamente el ángulo del plato basculante. Esta barra de acá limita la inclinación con respecto a la vertical. Luego, al girar el barril, hace que los pistones generen un movimiento reciprocante al entrar en contacto con el plato basculante. Y de esta manera se bombea el fluido al tener un volumen creciente y un volumen decreciente al realizar la revolución.
Mientras menos ángulo de inclinación tenga el plato basculante, menos caudal va a ser bombeado. Entonces, entre este ángulo disminuya, el caudal también va a disminuir, ya que no va a haber esto, un volumen creciente y un volumen decreciente. Como se menciona anteriormente, al disminuir el ángulo del plato basculante, disminuye el caudal bombeado, llegando a ser cero cuando el plato está paralelo con el barril de cilindros. Algunas bombas de pistones axiales tienen el plato basculante alineado axialmente con el barril. Esto produce que se generen volúmenes crecientes y volúmenes decrecientes en extremos opuestos de la placa de puertos. Como se puede observar en las imágenes, los puertos pueden funcionar tanto como puertos de entrada como de salida. Eso se logra cambiando el ángulo del plato basculante. Entonces aquí tenemos que a un ángulo, un puerto puede funcionar como de entrada y con el ángulo opuesto, con respecto a la vertical, el puerto puede funcionar como un puerto de salida, al igual que el otro. En el caso de una bomba de pistones axiales de caudal variable, el compensador se compone de un resorte y de la presión del fluido. Debido a que la línea del eje del muñón está descentrada respecto a la línea del eje del barril, o sea que hay una distancia que separa los dos ejes, los pistones tienden a poner en una posición vertical al plato, ya que la mayor fuerza ejercida por estos va a estar en la parte superior, tendiendo a poner esto en forma vertical. Para contrarrestar esta fuerza se hace uso del compensador. El compensador de presión para este caso se compone de un pistón de regulación, un conmutador compensador, una válvula piloto ajustable y resortes. Al momento de que la presión a la salida de la bomba aumenta lo suficiente, se vence a los resortes y a la presión de la válvula piloto colocando verticalmente el plato basculante. Esta presión es detectada a través de un orificio, este orificio de acá, que permite la acumulación en la cámara del resorte del conmutador, colocando el plato basculante en la posición deseada. Entonces todo esto se llena de fluido y se suma la presión del fluido más la presión del resorte, colocando de nuevo esto en la posición deseada. Esta presión, una vez supera el ajuste de la válvula piloto y el resorte, el compensador se mueve permitiendo el drenaje. Entonces esto se movería permitiendo el drenaje por esta parte. El compensador dual de una bomba de pistones incorpora una válvula solenoide y otra válvula piloto. Con la válvula solenoide cerrada, la compensación se hace de manera normal, con la presión de la válvula piloto y el resorte en la cámara del resorte del conmutador compensador. Cuando la válvula se activa, la válvula piloto auxiliar queda conectada con la cámara del resorte del compensador, aumentando así la presión máxima que se puede acumular en la cámara. Entonces tendríamos una presión extra proveniente de la válvula piloto auxiliar. Eso se movería por acá y tendríamos una presión extra. Los compensadores duales permiten equilibrar más fácilmente la potencia hidráulica generada con la potencia que deben producir distintos actuadores con distintos requerimientos. Se puede llegar a pensar que en una bomba de desplazamiento positivo, al girar a una velocidad constante, se entrega un caudal constante. Esto en la práctica no es tan así, ya que a presiones muy grandes las fugas del sistema aumentan. Como se puede evidenciar en esta gráfica, al aumentar la presión, el flujo va disminuyendo poco a poco debido a estas fugas. La relación que establece cuánto caudal ha disminuido se conoce como eficiencia volumétrica y está definida de la siguiente manera: descarga real por 100 dividido en la descarga teórica. Después tenemos la eficiencia total, que incluye tanto la eficiencia volumétrica como la eficiencia mecánica. Para hallar la eficiencia total se divide la potencia hidráulica entregada, se multiplica por 100 y todo esto se divide por la potencia entregada por el motor primario, como se ve en esta ecuación de acá. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver.